Muy buenas chicos. Hoy realizaremos un repaso para que vayan bien preparados para el examen de fundamentos de programación. En realidad vamos a ver dos evaluaciones. Una va a ser de segundo parcial porque no hay como que evaluaciones recientes. ¿A qué me refiero? Que el sistema, bueno, el contenido de la materia ha ido cambiando y siempre ha ido variando lo que se enseñó en el segundo parcial. Para no alargarles mucho la historia, básicamente cuando yo vi la materia, lo último que se enseñaba era NumPy. Ahora ni siquiera profundizan mucho NumPy, sino que ven más directamente pandas. Si no estoy mal, de lo que leí, no les van a evaluar visualización de pandas, así que quédense tranquilos por eso, porque eso es Matplotlib, pero igual, o sea, fue algo que les enseñé para que tengan como que una idea de las funcionalidades que se pueden realizar con esta herramienta. Pero tengan nomás, creo que segundo parcial empezaba con diccionarios, eran diccionarios y un poquito de NumPy, pandas y no recuerdo qué otros temas más. Pero entonces, bueno, iniciaríamos con esto. Por cierto, o sea, un examen es de segundo parcial porque es del año pasado, agosto 29 de 2025. Eh, Aquí se evaluó pandas y adicional a esto hay otra prueba que aquí está. En cambio es un examen de mejoramiento, más que nada para poder repasar de una vez temas previamente vistos y para que estén listos. En el mejoramiento asimismo eh, se evaluó hasta pandas, así que hay pilas con eso. Entonces, igual si encuentro más exámenes, pues subiré otro video más resolviéndolo. Pero eso, entonces veamos este examen de aquí. Primero vamos con el del segundo parcial del año pasado. Pues vemos aquí que son tres temas, si no estoy mal. Ajá, son tres temas. Eh, el detalle está en que esto sí nos habían indicado. El primer tema siempre está más orientado a lectura de código, encontrar errores, corregirlo. El segundo tema es más orientado a implementar programas en Python, como aquí que dice registrar puntajes de jugadores. En pocas palabras, es implementación de diccionarios. Dice el programa debe incluir lo siguiente, pero bueno, ya procedemos a leer. Y en cambio el tercer tema es como que el más cargado, porque este consiste en pandas. Es netamente pandas, pueden ver que aquí les adjuntan una tabla, cereales, frutas, entre otras cosas. Es una tabla nutricional, si no estoy mal. Y aquí les van a pedir que realicen ciertas consultas a esta tabla y eso, con eso ustedes darían todo este examen. Obviamente escrito a mano, entonces iniciamos. Entonces vemos el tema uno, nos dice analice el siguiente programa. Entonces aquí nos dice, eh, teniendo una variable declarada como que se llame texto, entonces aquí se declara J8R ya, en comillas simples. Listo, no hay problema. Tipos, un diccionario vacío, I es igual a 0, C es igual a R. De ahí tenemos que hay un while, mientras el tamaño del texto y C sea alfanumérico. Entonces, ¿qué se procede a realizar? C va a ser igual a texto y usamos el índice I. ¿Cuál va a ser I? Va a ser 0. ¿Ya? Entonces vamos a agarrar el primer índice, el primer elemento de texto y se lo vamos a colocar a C. Pero si se dan cuenta estamos sobreescribiendo C. Entonces, eh, aquí vemos, ok, si C es alfabético, entonces ahí verifica que, ok, si letras no se encuentran tipos, entonces tipos agrega la sección de letras igual 0. Y aquí hace la validación de que, ok, si tipos ya se encuentra, si letras ya se encuentran en tipos, entonces se le suma más igual 1. Y de ahí verifica si es dígito más bien. Entonces si es dígito, entonces se agrega dígitos, se crea en el diccionario y de ahí tipos dígitos, se lo filtra. Estamos diciendo que, ok, por dígitos se le suma más igual 1. De ahí else, print, error, carácter no permitido, en posición tal.
De ahí i más igual 1 para que vaya moviéndose el índice, y de esta forma lo que estamos creando aquí es como que es un puntero que está recorriendo letra por letra nuestra cadena de texto. Ya, entonces es una variable que está agarrando los valores de uno en uno y nosotros vamos a ir verificando esos valores. Si es alfabético, lo agregamos como una letra que existe en ese texto. Si es numérico, lo agregamos como un número. Y el else de aquí sirve para agarrar, yo supondría que en el caso del punto, porque el punto no es alfabético ni numérico, es un punto. Entonces aquí saldría como que ese error de carácter no permitido en tal. De ahí el i más igual 1 sirve para ir avanzando este puntero, eh, esta variable. Y de ahí si i es igual al tamaño del texto, entonces print texto válido y print resumen los tipos. Entonces imprimiría un diccionario. Y nos preguntan aquí, de hecho, aquí no hay corrección de texto como corrección de código. Más bien aquí les están pidiendo qué es lo que se imprime en la consola y el contenido de la variable tipos. Entonces, dice, ustedes claramente tienen que justificar la respuesta. Aquí lo que se realizaría es lo siguiente. Vemos los prints. ¿Ya? ¿Dónde hay prints aquí? Aquí hay un print. Eso se imprimiría. ¿Por qué? Cuando se printea el punto, ¿ya? Yo creería eso, ¿no? Ahí saldría eso, como que carácter no permitido, índice tal, ¿ok? Pero igual continúa, no es que se muera ahí el código. Y de ahí se haría el print del texto válido y print resumen. Son los únicos casos en donde se hace. Entonces veamos el código que tenemos aquí. Entonces, aquí pasé el código a limpio. Ya, asimismo, ahí así, es un diccionario vacío. Este diccionario. Ya, entonces, básicamente aquí el while, asimismo, is alfa, letras not in tipos, letras se agrega tipos, de ahí tipos letras más igual 1, y viceversa ya. Entonces, corremos. Y lo que les mencioné, va a votar. Esto es literalmente lo que muestra la consola, lo que está aquí abajo, que es lo que mencioné. Sería error, carácter no permitido, el punto, en posición, entonces sería el índice 0, 1, 2, 3, posición 3. Y de ahí el resumen, letras, 2.2, dígitos, 2.1. Esto ustedes tienen que colocar estas dos cosas en este cuadro, porque son las salidas que salen en la consola. ¿Ya? Ahora, contenido de variable tipos. Entonces, el contenido de variable tipos, ustedes tendrían que colocar esto. Esto de aquí. Este sería el contenido. Tenemos letras, que tendría el número 2, y dígitos, el número 1. Entonces, aquí podemos ver. Primera iteración, cuando i es igual a 0, c es igual a j, es alfabético, alfanumérico. ¿Ya? Es alfanumérico. Es letra, por lo que se agrega la parte de letras, como no existía, se agrega las letras dentro del diccionario tipos y de ahí letras le hacemos el más igual 1. ¿Por qué? Porque se encontró J. Entonces, y de ahí, ¿qué va a pasar? Y se le suma más igual 1, entonces y de 0 pasa a 1. Y así mismo, ya sí, se está agarrando el micrófono y vuelvo a subirme el volumen. Ahí, ahí. Ya. Dejen verificar, ya sí, perfecto. De ahí, el tercer punto que hice la segunda iteración, cuando i vale 2. Entonces c va a ser 8, alfanumérico. Es dígito en lugar de letra, entonces ahora se agrega dígitos al diccionario y ahora nuestro diccionario ¿qué va a tener? Va a tener letras y dígitos. Se salió un gallo. Y de ahí, ¿qué va a pasar con i? I se va a volver 2. Y lo mismo, tercera iteración, i igual 2, verifica, es letra. Entonces ahora la letra se le suma 1, ahora de 1 pasa a 2. Y así para cada uno. Pero se dan cuenta que en la cuarta iteración, cuando i es igual 3, como el punto, como les mencioné, no es alfanumérico, entonces va a entrar directamente el bloque else y va a printear el error, que dice error, carácter no permitido, y de ahí simplemente usamos i para revelar, ok, en qué posición era. Y de ahí la condición del while, evalúa mientras... Ah, ya, eso es importante. La condición del while se va a seguir ejecutando. ¿Qué nos mencionaba?
mientras la I sea menor al tamaño del texto y mientras C sea alfanumérico. Como C no es alfanumérico al momento que llega al punto, ¿qué va a ocurrir? Básicamente el programa va a verificar, ok, I es menor, entonces es verdadero, porque I va a ser 3 para este punto, cuando se llega al puntito de aquí, I va a ser 3, entonces sigue siendo menor a texto, que es de mayor tamaño, entonces ese es 1, es true. True y C es alfanumérico, un punto no es alfanumérico, entonces eso es false. 1 y 0 o verdadero y falso, eso es igual a falso. Entonces while false no se va a ejecutar, entonces ahí ya acaba el bucle, se termina. Entonces, por eso es que si se dan cuenta, letras, hay hartísimas letras, no solamente J y L, está Q, I, A, entonces también hay varios números, hay 5, 9, 8, 2. Entonces, pero se dan cuenta que solo hay letras 2 y dígitos 1, es justamente por este while. Entonces, les pueden poner este ejercicio similar, pero alguna trampita para que a lo mejor el programa se siga ejecutando hasta más adelante. Entonces, o pueden que cometan el error de que, ok, coloco el error donde está en la posición 3, pero yo cojo y pongo, ok, el total de letras. Sería 1, 2, 3, 4, 5 letras. Y serían como también así 5 números. Cuando ya ahí está mal. Ya, porque recuerden de que el while se acabó al momento que se encontró el punto. Entonces tienen que estar pilas con las condicionales. Entonces, termina el bucle, se compruebe que ok. Allá. Aquí este if, este bloque if no se va a ejecutar. El de if y i es igual al len del texto, se debería printar texto válido. Pero como i no logró recorrer todita la cadena, por lo que i no va a ser igual a texto, al tamaño del texto, entonces no se va a ejecutar ese print. Y nomás se va a printar ¿qué cosa? Resumen tipos. Entonces vamos a tener dos prints. El de aquí y el de acá abajo. Entonces ese sería ese tema 1. Ahora, pasamos ahora al tema 2. Ya aquí ya como va subiendo un poco más la complejidad. Nos menciona de que se debe implementar un programa en Python que permita registrar los puntajes de los jugadores de una partida en un juego cooperativo. El programa recibirá entradas en el formato nombre, puntaje. Entonces vemos de ejemplo, registro de puntajes, nombre, puntaje, escriba fin para terminar. Y de ahí como que el usuario va ingresando Ana, 30, Pedro, 20, Luis, 25, Ana, 15, Pedro, 40 y fin. Y ya con fin se acaba. Se darán cuenta de que aquí está escribiendo Ana, acá está escribiendo Ana de nuevo, pero con mayúsculas. Entonces probablemente nos vayan a solicitar de que el sistema haga un check, de que, ok, revisa si ya Ana existe en el programa, sin importar si es mayúscula o minúscula. Y aquí en cambio Pedro es exactamente el mismo, Pedro y Pedro. Les dice, el programa debe incluir lo siguiente. La captura de datos termina cuando se ingresa la palabra fin. Cada jugador puede ingresar sus puntos varias veces porque se juegan varias rondas. Ok. Y debe construirse un diccionario donde la clave es el nombre del jugador, la primera letra en mayúsculas. El valor es la lista de números que contiene todos los puntajes obtenidos. Entonces ya, con esto, lo que habría que hacer, a simple vista, es básicamente hacer un programa en el cual tenemos un diccionario vacío de puntajes, ya como nos mencionan, clave de valor, en el que la clave es el nombre de los jugadores. Y el valor va a ser, en este caso, una lista, como nos está mostrando. Entonces, lo que podríamos hacer es realizar, al momento que se haga el input, o sea, que se ingrese un input, entonces se revise primero si el input no sea, que no sea fin, ¿verdad? Ya, y que cumpla esas características de Ana, o sea, que tenga el nombre, puntaje, tenga esa estructura. Entonces, al momento que tenga esa estructura, lo que se va a realizar es, ok, verifica si Ana ya existe en el diccionario, por ejemplo, o sea, si ese usuario ya existe. En caso que el usuario ya exista, perdón, en caso que el usuario no exista, se va a crear el diccionario, o sea, el diccionario puntajes va a tener puntajes, abre paréntesis y pones entre comillas ese nombre, ¿no?
colocamos el nombre y de esa forma se crea como que esa clave de ese diccionario. ¿Y qué valor la vamos a asignar? La vamos a agregar al valor de una lista vacía. De esa forma garantizamos de que los usuarios, si en caso que tengan varios puntos, como nos mencionan, lo normalmente sería sumar los puntajes, pero si quieren tener un récord de cuántos puntos ganaron en cada ronda, pues claro, lo mejor sería tener una lista de puntos para cada uno, de que Pedro ganó 20 y luego ganó 40, entonces sabes que tiene 60, pero no te muestra solo 60, sino que te muestra que, ok, era 20 y en la ronda 1 y en la ronda 2 sacó 40, entonces ahí ya tiene 60 sumando esos dos, pero bueno, entonces de esa forma podemos obtener, y si se dan cuenta, Luis, aquí como nos muestran en el ejemplo, Luis solo tiene un elemento, ¿ya? Solo tiene un puntaje y es 25, pero esté aún así en una lista almacenada. Entonces, claro, habría que hacer una verificación de que, ok, si el usuario no se encuentra en el diccionario, lo creamos y le agregamos una lista vacía. Y en caso que sí se encuentra, le hacemos append el puntaje que estamos obteniendo. Y de esa forma, y miren, dice, al final se debe mostrar el puntaje total de cada jugador y el puntaje total como equipo. Entonces, claro, se supone que es puntajes de equipo, o sea, es el puntaje de todos. Entonces, al final se debe mostrar el puntaje total de cada jugador. Entonces, haríamos como que un for en el que se recorrería cada uno. Mostramos Ana, la suma de sus puntajes, pero la suma de sus puntajes, que sería ahí, simplemente es un sum, ¿ya? Porque lo haríamos por clave de valor, usando items. Y al final, lo que haríamos es que tendríamos una variable que iría, una variable como, no recolectora, acumulativa, ya que va agarrando estos sum y los va sumando, 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 sumando. Entonces ahí como que como equipo ganaron tanto puntaje. Eso es lo que sería. Entonces, eso es en palabras. Vamos a pasar ahora a la resolución. Entonces, dice, implementa un programa, bla, 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 nombre puntaje hasta llegar, cuando ingresa en fin que se acabe. Ok. Entonces, creamos una función, registrar puntajes, en el cual hay un registro. Ya que registro de puntajes, nombre como puntaje, que se escriba fin para terminar. Entonces, aquí, déjenme corregir esto porque lo generé. Esto sería así. While entrada no es igual a fin. Entonces, ahí ya. Entonces, de esa forma, lo que estaría pasando aquí es que, claro, se crea el diccionario vacío. Ya, print, registro de puntajes, nombre, escriba fin para terminar. Ok. De igual, entrada puntada, pero entonces igual no sea igual a fin. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que mientras entrada no sea fin, se va a ejecutar este while. Ya. Entonces, entrada va a recibir ahora input y va a decir que ingrese puntos. Entonces, vamos a hacerlo sencillo. Vamos a hacer que sea nombre, puntaje, sea igual a entrada punto. Veamos aquí, if entrada no es igual a fin. Vamos a hacer split, coma. Yeah. Sería nombre, puntaje, punto strip. De esta forma, ¿qué estamos diciendo? Entrada como va a tener nombre, coma, puntaje. Le hacemos un split, asignamos nombre y puntaje respectivamente, ya, con el split. Y de ahí decimos que el nombre va a ser igual a nombre.strip para eliminar los espacios en blanco, tanto izquierda como derecha. Y hacerle capitalize. Y de ahí hacemos que puntaje, le hacemos así mismo un strip en caso que haya espacios en blanco. Y lo hacemos int, ya.
ahora aquí se construye el diccionario. Decimos, ok, si el nombre no se encuentra en el registro, ¿ya? Entonces, ¿qué es registro? Es mi diccionario. Entonces, if nombre not in registro, hacemos registro nombre, ya, para agregarlo y le agregamos un diccionario vacío. Y cuando vemos que sí existe, ya vamos a hacer registro nombre.append el puntaje obtenido. Eso sería dentro del while, literalmente. Y de ahí podemos hacer un print del diccionario resultante. De ahí el print de totales. ¿Qué vamos a ver? Pues, como mencioné. Porque ya, de hecho, miren, como pueden ver aquí, se printa así, de cada uno, ¿no? Entonces, aquí lo que está haciendo es agarrar ese diccionario, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la variable acumulativa que mencionaba. Entonces, la ponemos en 0. Decimos, ok, por cada jugador y puntajes in registro.items. Recuerden de que items nos va a devolver clave y valor, ¿ya? Entonces, vamos a decir que, ok, total jugador va a ser igual a ¿qué? A puntajes. Porque lo que nos va a retornar es esta parte de aquí, pues no, todo esto. Entonces, sum y suma esos puntajes. Entonces, eso es total de ese jugador. Y de ahí podemos hacer jugador, dos puntos total jugador. Y de esta forma obtenemos este print. Ana 45. ¿Ya? Y de ahí total equipo, que es mi variable que valía 0. Le hacemos más igual ese total de jugador. Y al final de este for, ¿qué hacemos? Este último print, que es el total de puntos generados como equipo. Y ya. Entonces, si corremos el código, bueno, no va a mostrar nada porque es una función. No la estamos usando. Ya, pero digamos, vamos a llamarla. Ahí registrar. Uy. Ya. Ahí. Vamos a ver si sí. Ajá. Ya, claro, porque hay que definir la variable entrada antes del while. Porque aquí no existe, pues no está verificando nada. Entonces hacemos entrada vacía y ahí le ponemos. Entonces ponemos Etienne, 20. Etienne, 50. José, 30. Isabela, 15. Fin. Ah, disculpen un momento. No le vamos a hacer strip ahí. Ahora ahí. Mala mía. Ya, entonces vamos a hacer de nuevo. 20, 30, 50, 12, 10, John, 40. Vamos a poner 5. Y ya, ahí está. 190 puntos como equipo. Entonces, vamos a la siguiente parte. Esta parte de aquí, de hecho, es nomás para representar esta matriz que nos están mostrando. Ya. ¿Por qué? Porque ya, eso sería el tema 2. Sencillo, la verdad. Un tema muy sencillo. Miren, aquí ya tienen 30, 15, 45 puntos, más 15, ya tienen los 60 puntos ganados. Así. Solo en estos dos temas. Que son, como pueden ver, son temas muy sencillos. Y este es el tema que más tiempo les puede drenar. Y aún así no es tan complicado, ya van a ver. Nos va a decir de que, ok, existe este data frame que va a contener información de consumos nutricionales de pacientes, en el que cada fila va a representar el consumo mensual con las siguientes columnas. Ya podemos ver que hay paciente, que corresponde al ID del paciente, sexo, el cual es masculino o femenino, edad, que está en años, es un número entero, mes es del 1 al 12, asimismo un número entero, tipo va a ser frutas, verduras, etcétera, o sea, un string, calorías, asimismo es otro int, es kilocalorías consumidas, proteínas, kilogramos de proteínas consumidas, asimismo también un int. La tabla adjunta muestra información de ejemplo. Entonces, lo primero que aquí yo hice es básicamente transformar así como una... Aquí hice el diccionario y lo hice un data frame. Ya. Entonces,
Aquí lo convertí. Es exactamente lo que está aquí. Ya, no vayan a pensar que es otra cosa. Entonces, este paso no lo tienen que hacer. Este lo hice yo para tener esta estructura guardada y poder así como que manipularla para obtener los resultados. Entonces, nos menciona aquí de que hay un bono que se agregaron una columna llamada edad sub-str que clasifica a los pacientes en joven si la edad es menor que 35, adultos si la edad está entre 35 y 59 inclusive, y senior si la edad es mayor o igual que 60. La respuesta esperada que el código para agregar la nueva columna de tipo sea string. Código para agregar una columna de tipo str, ya sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí básicamente se está creando una función. Como enseñé en el video anterior, uno puede crear funciones y agarrar una columna y aplicarle esa función. Entonces, ¿qué va a recibir aquí? Va a recibir, en este caso es un parámetro claramente, porque solo estamos usando, vamos a aplicarle una columna de datos. Ya, aplicamos la lógica que dice edad 35, que sea entre 35 y 59 o que sea mayor. ¿Ya? Aquí viene la parte que nos están solicitando, que dice, ok, hay que crear la columna. Y es así mismo como un diccionario. No existe, ok, simplemente le ponemos así en comillas igual, así df, abrimos corchetes, comillas, edad de str, cierra comillas, cierra corchetes, y de ahí hacemos, ok, ¿qué va a contener esa tabla? Entonces aquí estamos asignándole qué es el contenido de esa tabla. Si ponemos df corchetes, edad, es como que estamos creando una copia de que, ok, que edad de str tenga edad, la cual no es la idea, pues no. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ponerle punto apply, porque ahí estamos filtrando, estamos diciendo, ok, los datos de edad, vamos a aplicarle una función. ¿Cuál función? Clasificar edad, que recibe solo un parámetro, que en este caso, ¿cuál va a ser? La edad. Entonces, es la forma más rápida de hacer. Aquí da otras alternativas usando NumPy Select o Pandas-Code, ya, pero como pueden ver es mayor trabajo. También se puede hacer, no es erróneo. Ya, beans, labels, ya, pero se pueden hacer bola. Así que esta forma es como que la forma más rápida. Yo les recomiendo hacer eso, crear una función que reciba un parámetro, porque en este caso están pasando una columna que va a tener un tipo de dato, que es la edad. Entonces véanlo como que, ok, es como que hiciera un for. Para cada edad voy a aplicarle esta función. Entonces por eso solo es un parámetro. Como es un solo parámetro, se va a aplicar a una sola columna. Una sola columna la voy a meter ahí. De ahí cada elemento de la columna se pasa y ahí se aplica eso. Porque recuerden de que es como un vector. Ya, acuérdense que los vectores en NumPy nos permitían realizar operaciones directas y rápidas. O sea, no tenía que yo aplicar un for para aplicar un escalar. O sea, yo tenía un vector así de 10 números y yo lo multiplicaba por 10. No es que yo tenía que ir número por número y crear una nueva lista para poder guardar estos nuevos valores multiplicados por 10. Sino que ya el vector de NumPy inmediatamente yo le ponía el vector por 10 y ya me retornaba el vector multiplicado por 10. Entonces eso era algo chévere que tenía NumPy. Entonces mírenlo como algo similar. Aquí yo estoy teniendo un vector y le estoy aplicando esta función. Entonces, como pueden ver, es como que a un vector le estoy aplicando esta función. Entonces, hacemos eso y pueden ver, ahí ya se crea la edad. Entonces vemos edad 21, joven, 35 adulto, 48 adulto. Entonces ya, se aplicó correctamente. Y ve, 5 puntos a vaca. Listo. Porque la verdad es bien corto. Porque esto ya lo saben manejar ustedes. O sea, esto de crear una función. Este es primer parcial. Y los if también es primer parcial. Entonces, imagínenlo como que, ok, creo mi función. Chévere. Hasta ahí ya tengo bien. Y de ahí, ok, ¿qué voy a hacer? Ok, creo la nueva columna, que es como crear un diccionario nuevo. Perdón, una nueva entrada para mi diccionario. Porque no existe edad de STR. Y ya, le pongo apply. Esa es la diferencia. ¿A qué cosa le pongo apply? A la columna que estoy filtrando. En este caso, edad. Ah, de ahí, ¿qué tenemos aquí? Pues seleccionamos a los pacientes más longevos, o sea, los seniors, y calculamos el promedio de las calorías. Entonces aquí dice, selecciona a los pacientes más longevos, senior, y calcula el promedio de las calorías consumidas por ese grupo. Si no resolvió el literal anterior, asume que la columna edad STR ya existe. Ok. Respuesta esperada debe ser un número float que representa el promedio en la variable promedio.
A ver. Entonces, ya. Aquí nos están diciendo de que hay que filtrar. Ya. Aquí con esto nos dicen pacientes más longevos, que sean senior. Ya, los pacientes senior. Y que calculamos su promedio de calorías. Entonces, acuérdense. Nos están pidiendo los más longevos. ¿Qué es eso? Eso es. Estamos viendo ahorita las filas. Entonces, lo vamos a ver de esa forma, como una fila. ¿Y cuál va a ser la columna que nos importa? Las calorías. Entonces, en este caso nosotros, porque claro, la edad de string, ¿ya? Que lo que es senior va a ser mi fila, ¿ya? Vamos a buscar todos los que sean senior. ¿Y eso qué nos va a retornar? Si yo hago, imagínense la filtración. Yo digo, quiero saber todos los senior. Eso me va a retornar una fila de un man senior, otra fila de otro man senior, y así de cada uno, cada señor que sea senior, ¿ya? Entonces, ahí tengo mi fila. Pero ahora me está pidiendo de que debo calcular el promedio de las calorías. Entonces, y ahí ya, ok, ya obtuve mis filas. Ahora quiero las columnas. Ya. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque miren, como es doble filtro, si lo quieren ver así. Entonces, yo debo, perdón, como es un filtro condicionado, entonces tengo que aplicar el DF, abro corchetes, otra vez DF, abro corchetes de nuevo y ahí pongo edad de STR. ¿Por qué? Porque a eso le voy a aplicar el igual senior. De esa forma que les había explicado la otra vez, que nos retornaría un vector de verdaderos y falsos. Y ese vector de verdaderos y falsos se aplicaría a mi data frame base. ¿Ya? Y vamos a obtener únicamente aquellos que sean verdaderos, es decir, los senior. Entonces ahí obtenemos un nuevo data frame, por decirlo así. Imagínenlo de esa forma, es un nuevo data frame con los datos del data frame anterior, pero solo los que tenían true, o sea, los senior. Ya, porque solo en el caso que era igual senior era verdadero y el resto era falso. Entonces, ya, ahí ya lo filtré por mis filas. Ahora, ¿por qué ahora otro corchete aquí? Porque ahora debo saber las columnas. ¿Cuál columna voy a usar? Calorías. Entonces, fila, columna, veo las calorías y me está pidiendo que, ok, de esas calorías obtener el promedio. Aplico punto min. Y eso ya directamente, ¿qué me va a dar? Un único valor. No me va a dar más, porque es el promedio de todo eso. Y está 5800. De ahí, 3.3. ¿Cuál es el tipo de alimento cuyo promedio de calorías es el más alto en el data frame? La respuesta espera un string con el tipo en la variable de resultado. Entonces, ¿cuál es el tipo de alimento cuyo promedio de calorías es el más alto en el data frame? Entonces, lo más complicado de pandas, si se dan cuenta, las soluciones de cada uno de estos literales son 1 o 2 líneas. Pero lo importante aquí es que ustedes tienen que entender qué funciones usar, qué filtros. Entonces eso es lo que le da la complejidad. No vayan a creer que porque son 1 o 2 líneas es algo sencillo. O sea, es corto, sí. Pero sí tienen que pensar bastante. ¿Ya? Entonces deben practicar. Entonces, ok, creamos la variable de resultado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el resultado va a guardar el tipo de alimento cuyo promedio de calorías es más alto, o sea, un string. Y ahí vamos a hacer un group by. ¿Por qué lo vamos a agrupar? Por el tipo. ¿Ya? Entonces, de esta forma, lo agrupamos por el tipo. Entonces, veamos aquí. Teníamos frutas. Aquí también hay frutas. Aquí también hay cereales. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar aquí es que todos los tipos frutas se van a acumular entre sí. Pero, ¿qué le voy a hacer a ese tipo? Dice, estoy viendo, perdón, lo que me interesa saber de ese tipo, por ejemplo, de frutas y frutas, las dos son iguales, pero ¿qué varían? Las calorías. Entonces yo le aplico un filtro a las calorías, ¿ya? Le aplico un filtro a las calorías y ¿qué voy a decir? Ok, de todas las calorías creo que me deje el promedio de las calorías. Entonces, ¿qué me va a retornar eso? Me va a retornar ahora una tabla. Digamos que vamos a tener en la primera fila frutas y vamos a tener yo qué sé, 5600, porque ese es el promedio. Ya no van a haber dos frutas, va a haber solo una.
va a haber verduras y van a tener 540.5, porque ese es el promedio de verduras, ¿ya? Entonces sí me hago entender. Y de esa forma vamos a tener únicamente, ya no van a haber varias repeticiones de frutas, varias repeticiones de carnes o de cereales, ya solo va a haber una y en la cual cada una va a tener su respectivo promedio. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle un index max, porque de esa forma vamos a obtener, ¿qué cosa? El resultado, o sea, este elemento más alto. Ya. Entonces, le aplicamos IDX max y nos va, mira, aquí está. Y se nos va a retornar el valor máximo. Si en caso que haya un empate, se va a retornar el primero que se encuentre. O sea, el que está en la fila. Entonces, eso. Igual dejen buscar IDX max min. Porque. Ajá. Sí, eso les devuelve. En este caso, el índice, por decirlo así, pero como se dan cuenta ya... Ah, ya. O sea, les devuelve el índice, pero recuerden, esto es un diccionario, ya. Yo también me estaba confundiendo ahorita porque yo decía, ¿por qué no les devuelve un número? Pero ya, como es un diccionario, acuérdense que los diccionarios es clave de valor, mis índices. Entonces, ¿cuál es el índice aquí? El índice max. Como ya son únicos los índices, ya no tengo varios cereales, sino que solo tengo uno, y fruta solo tengo uno. Entonces, mi index max, ¿quién va a ser? Va a ser esa clave, va a ser ese elemento, ese tipo, va a ser fruta, verdura, cereal o carne. ¿Ya? Ese va a ser mi index max, en este caso cereales. Por eso es que no estamos tan acostumbrados a las listas de que, por ejemplo, si es que hay un max index, me va a retornar es la posición, ¿no? Entonces, no, que sería un 9, un 2, un 0, y yo qué sé. Ya, pero en este caso no. Recuerden de que les va a devolver ese elemento. Ya. De ahí. Considerando el primer trimestre, meses 1 a 3, y el tipo... Ah, a ver acá. Considerando únicamente los registros del primer trimestre, meses 1 a 3, y el tipo de alimentos cereales, calcule la cantidad total de registros correspondientes al sexo femenino. Respuesta esperada, un int en la variable total. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calculamos la cantidad total de registros correspondientes al sexo femenino. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a poner las distintas condiciones. Porque nos dicen que es del mes 1 al 3. ¿Ya? Acuérdense que hay la columna mes. Entonces aquí hacemos df mes mayor o igual a 1. Y aquí aplicamos un filtro booleano. ¿Ya? El AND. Y vamos a decir de que df sea mayor o igual a 1 y df sea menor o igual a 3 y que el df sea de tipo cereales y que df sea del sexo femenino. De esa forma, ¿qué nos va a retornar esto? Como les mencionaba antes, esto me va, imagínenlo como que me van a retornar, vamos a ver. Aquí está, esto es lo que les mencionaba. Yo le aplico ese filtro y ¿qué me va a retornar? Me va a retornar un vector de verdaderos y falsos. Y aquí está. Entonces, ¿y yo qué voy a hacer con eso? Uy, upsí. ¿Yo qué voy a hacer con eso? Yo voy a pasarlo eso como una máscara booleana. O sea, lo voy a mandar como lo hemos estado haciendo todo ese tiempo. Y vamos a filtrar. Vamos a filtrar por las condiciones. ¿Ya? Que son verdaderos o falsos. Como fila. ¿Ya? ¿Y esto qué va a hacer? A ver, ve, aquí nos muestran una gráfica de cuántas entradas hay. Ya, entonces, bueno, tenemos la condición, la pasamos como fila. ¿Y por qué columna? Nos preguntan. Dicen, a ver, no, hicieron algo más. Al total de registros de sexo femenino, ok, ya. Nos dice que ahorita lo filtremos por paciente, ya, con columna paciente y le hacemos un punto count. Y de esa forma obtenemos, déjame eliminar eso, ahí.
el total de registros. Entonces, ajá, total de registros. Ahora ustedes dirán, ¿por qué les da 1? Porque acuérdense que pueden existir varias entradas del mismo paciente. Por ejemplo, este es paciente 1, paciente 1, paciente 1. Entonces, si vemos la condición de la máscara aquí, uy, ya, vemos que hay 8 elementos, ya. Entonces, pero ya al aplicar la correcta filtración de paciente y le aplicamos el punto count, ahí ya vamos a ver que esto nos va a retornar el total de registros. Ahora también nos dice de que podemos hacer un condición.zoom. No, según yo no es correcto. Vamos a ver. Print. Bueno, por lo visto sí. Pero bueno, vamos a dejarlo así nomás porque es la forma correcta de hacerlo. Entonces, de esta forma, con la condición, lo filtro con pacientes y sacamos el count. Ajá. De ahí el 3.5, que es el último, nos dice, crea la variable pacientes a partir de un data frame que contenga paciente, el ID de paciente, calorías, el total de calorías consumidas por paciente, y considere que cada paciente tiene varios registros en el DF original. Finalmente ordene los datos de pacientes por consumo de calorías de mayor a menor, y guarda estos datos en un archivo CSV llamado calorías pacientes CSV. Entonces, vamos a crear la variable pacientes, ya a partir de nuestro data frame. Y va a contener pacientes y el total de calorías consumidas. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Haríamos un group by de paciente, ¿ya? Porque es lo que nos importa como que agruparlos por pacientes, en el cual tendríamos el total de calorías. ¿Y qué le haríamos a esas calorías? Le aplicamos un zoom, ¿ya? Y le hacemos un reset index. Y de esta forma, ¿qué vamos a hacer con pacientes? Nos dice de que ahora hay que ordenarlo de mayor a menor. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué parámetro lo ordenaríamos? Lo ordenaríamos por consumo calórico. Entonces, haríamos un pacientes.sortValues. ¿Por qué? Por calorías, que no sea ascendente. Ya le hacemos ascending false. Y de ahí este archivo le hacemos un pacientes.csv, que es lo que permite exportarlo. Y de ahí le ponemos el nombre y podemos poner, esto es opcional, el index false, no hay problema. Entonces ahí vemos y ¡pop! Ahí está. Vemos el consumo calórico de cada paciente. Vemos que el que más consume es el paciente 1 con 39.800 calorías. Entonces, eso. Ahora, eso sería todo el examen del segundo parcial. Ahora vamos a ver este de aquí. Según yo, este sería más corto, porque los temas de primer parcial son más cortos. Entonces vamos viendo. Entonces, aquí tenemos el primer tema. Dada una cadena de texto como la que se encuentra en la variable mensaje, pues tenemos aquí las redes sociales, son el epicentro de la vida digital para los jóvenes, ya. A partir de esta cadena, hay que realizar lo siguiente. Eliminar todos los signos de puntuación. Convierte la cadena a minúsculas. Seleccionar 20 palabras distintas al azar, o sea que hay que usar el random choice con este grupo de palabras. Ordénelas alfabéticamente. Asegúrese de que la primera palabra tenga al menos 8 caracteres. Si no alcanza esa longitud, agrega el carácter rayita al final de la palabra hasta completar. Convierta en mayúsculas las palabras en los índices impares. Forma una nueva cadena uniendo todas estas palabras. O sea, que aplicamos un punto join y muestre la nueva cadena nuevamente. Resultante. Entonces, esta habría que aplicar un split. Entonces, aquí
lo recomendable es aplicar un replace. Aquí lo están haciendo en una sola línea. El mensaje va a ser mensaje limpio ahora con la nueva variable, en el cual se hará replace, punto, lo hacemos a algo vacío. De ahí coma lo hacemos vacío y punto y coma lo hacemos vacío. O sea, lo quitamos. De ahí convertimos la cadena a minúsculas. Entonces hacemos un punto lower. De ahí se separa en palabras para poder seleccionar. Entonces aquí se aplica un split por espacios. Lo pueden dejar así o pueden aplicar esto. Es lo mismo. ¿Ya? Aplicamos el split y nos aseguramos de tener palabras distintas. Entonces, set es una forma para tener palabras distintas. ¿Por qué? Porque set me va a permitir, es un conjunto. Entonces, es una estructura de datos distinta. ¿Ya? Es similar a las listas, pero un set no tiene índices. No se puede filtrar por índice. ¿Ya? Entonces, de hecho, set Python. Ajá. Explicación. Literal es un... Ajá, es una estructura de datos que guarda conjunto de elementos únicos y desordenados. Se crea usando llaves o la función set. Borra los duplicados de forma automática y no usa índices de posición. Ya. ¿Por qué? Porque los sets básicamente son los conjuntos que existen así en la vida. Ya, es un conjunto. Entonces, en un conjunto yo no puedo tener, por ejemplo, aquí está el 1, no puedo tener varios unos en el conjunto, solo existe el 1 y el 9, no existen duplicados. Por eso, esa es la lógica detrás. Entonces, aquí se puede aplicar set. Ustedes si aplican set van a tener que sustentarlo, ¿ya? Pero es la forma más práctica de realizar, ¿ya? Porque es muchísimo más rápido, les ahorra mucho tiempo. Aplican set, ese set le aplican list y de ahí lo retornamos a una lista al aplicarle list. Porque acuérdense que es de adentro a afuera. De esas palabras le aplicamos set y a set le aplicamos list. Y ya, nos quedan las palabras distintas. De ahí se le seleccionan palabras al azar. Aquí estamos usando un random seed. Pero da igual, la verdad. Es para simular que siempre se obtenga el mismo resultado en este notebook. Entonces, el random seed ignórenlo. Entonces hacemos selección random.sample. ¿De dónde? ¿De dónde sacamos el sample? De palabras distintas. ¿Cuántas veces? 20. Vean aquí. Dice chooses K unique random elements from a population sequence. Ya. Dice que se obtienen K elementos únicos de forma al azar de una secuencia poblacional. Ya. Y K es la cantidad de veces que se lo hace. De ahí ahí las ordenamos alfabéticamente con sort. De ahí verificamos que, ok, a esa selección vemos si el primer índice sea menor el tamaño, sea menor a 8. Entonces aquí hacemos como que, ¿cuántas le faltan para llegar a 8? Entonces hacemos 8 menos el tamaño. Y de ahí hacemos selección 0 es igual a selección 0 más la rayita que nos estaban pidiendo multiplicado por la cantidad de rayas que hay que agregarle para completar los 8 elementos, 8 dígitos a esa cadena. Y de ahí convertimos a mayúsculas aquellas palabras que tengan índices impares. O sea, en mi lista. Entonces ahí hacemos for i in range el tamaño de la selección y vamos viendo de que, ok, si y hacemos la lógica de determinar si es par o impar. Entonces, si es impar, quiere decir que el módulo de i para 2 debe ser distinto de 0. Ya. De esa forma, eso nos garantiza que siempre va a ser impar. Entonces hacemos selección i va a ser igual a selección i upper. Entonces así la vamos editando. Y ahí finalmente formamos una nueva cadena uniendo todas estas palabras. Entonces hacemos nueva cadena es igual a, y aquí ponemos el parámetro por el cual las queremos unir. Entonces aquí las queremos unir por espacios en blanco. Punto join, ¿qué cosa? Mis palabras guardadas en selección, en la lista selección. Entonces, y ahí está. Entonces, de ahí tenemos diccionarios y funciones. Ya. Uy, casi cierro. Ya. Dice, implemente la función productos disponibles que va a recibir un parámetro, ¿ya? Que es un diccionario de productos. El diccionario tiene como claves los códigos de producto y como valores una lista con 3 elementos.
que va a ser nombre del producto, precio por unidad y disponibilidad en stock. O sea, el nombre es un string, el precio es un número y la disponibilidad en stock es un true o false. La función debe devolver un nuevo diccionario donde las claves sean los nombres de los productos que tienen disponibilidad true y cuyo valor es el precio correspondiente. Ok. Entonces, aquí se hace la función, recibe un diccionario y tenemos resultado que va a ser un diccionario vacío. Entonces, por código, info, in, ¿qué cosa? Entonces, código va a ser esta parte de aquí, info va a ser esto de acá, esta lista. Y entonces info lo podemos filtrar entre 0, 1 y 2. Ya, nombre 0, precio 1 y disponibilidad en 2. Ya, entonces de ahí lo hacemos una filtración directa. Hacemos if disponible, ya esto va a ser true o false. Entonces if true se va a ejecutar este bloque. Ya, if true, dos puntos. Entonces va a ser resultado y lo filtramos. Bueno, no lo filtramos, sino que creamos nombre y le vamos a asignar precio. Y de ahí retornamos resultado al final del for loop. Entonces ahí tenemos una prueba y ahí está. Se ejecutó peras, manzanas y bananas. No está peras, ¿por qué? Porque es falso. Por eso no se agregó al nuevo diccionario. Entonces, de ahí tenemos el tema 3. ¿Cuál es el tema 3? Ah, ya. Dice, implementa la función es perfecto, que va a recibir un número n entero mayor a 1. La función debe devolver true si n es un número perfecto o false en caso contrario. Entonces, ¿qué es un número perfecto? Dice que cuando la suma de sus divisores propios, todos los divisores positivos distintos del propio número, es igual a el mismo. Ya, ok, este sí está loco. Ya, porque, por ejemplo, ¿por qué aquí estos son perfectos? Pues porque vemos los divisores propios y los sumamos. Ya. Y aquí solo el 6 es perfecto porque se divide para 1, para 2 y para 3. Si sumamos 1, 2 y 3 nos da 6. Por eso es el único perfecto. Entonces dice... no, pues este es otro tema. Entonces ya vemos la función de es perfecto. ¿Qué se haría aquí? Es una función que se recibe un parámetro. De ahí vemos que hacemos la verificación. Ok, si n es menor o igual a 1, hacemos return false y listo. De ahí hacemos la suma de divisores. Entonces suma de divisores va a ser igual a 0. Ya, for i in range 1,n. Ya, entonces de esa forma iniciamos desde el 1 y vamos hasta este número que tenemos. Ya. If n módulo i es igual a 0, es decir que sí puede ser sumado sin dejar residuo, entonces suma de divisores es más igual i. Quiere decir que i sí es un divisor. Y de ahí return va a ser suma de divisores igual n. De esta forma 6 es perfecto, pero 4 no es perfecto. Claro, porque sí, la suma de divisores se va sumando y de ahí esa suma, como menciona aquí, tiene que ser igual. Esta suma debe ser igual al número y ya. Entonces ahí queda. Ahora, la segunda parte nos dice de que hay que escribir un programa que solicite el ingreso de un número por teclado y que valide hasta que el valor ingresado sea un número entero mayor a 1. Considere que el usuario podría ingresar cualquier tipo de carácter por teclado. Muestre cuántos números perfectos existen entre 2 y el número ingresado inclusive. Ya, ahora dice... Ya hay que hacer las respectivas validaciones. Y ahora es desde el 2, dice. Del programa números perfectos. Entonces, ese while true quiero quitarlo. Ahí.
Ya, este es para que ingrese el número. Entonces hace while número sea menor o igual a 1. Ya. ¿Por qué? Mientras el número sea menor o igual a 1, quiere decir ah, ah, ah. Aquí lo haríamos. Ahí aquí se hace la validación, perdón. Entonces, o el número sea menor o igual a 1. Entonces hacemos entrada es igual a input, se va a ingresar un número. Vamos a poner aquí, número es igual a 0. Ya el número es igual a 0, de esa forma siempre se ejecuta. Entonces, entrada, ingresa un número entero mayor a 1. If entrada is digit, número es igual a int entrada. Ya. Y aquí vamos a hacer otro print. Otro if. Para hacer la validación. Ya. Ese if, ¿para qué nos va a servir? Ese if nos va a servir más que nada para indicar de que, ok, que si el número que ingresó el usuario es menor a 1, entonces se debe decir, trae inválida debe ser un número entero mayor a 1. Y listo, le vuelvo a solicitar. Ya. De ahí, contar perfectos. El contador es igual a 0. Entonces hacemos for num in range. Ahora empieza desde el 2 en lugar del 1 como el anterior. Y va a ser desde dónde? Desde el número. Hasta el número ingresado inclusive. Desde el número más 1. Entonces, y de ahí vemos es perfecto num. Entonces, ¿qué aplicamos aquí? Le aplicamos el algoritmo de acá, es perfecto num. Estamos pasando el algoritmo de acá arriba, la función que definimos acá, es perfecto. Entonces, vamos a pasar ese número por ahí. Entonces, ese número va a entrar acá, va a seguir la misma lógica de verificar si es perfecto y que nos va a retornar si es perfecto. Entonces, si es perfecto, entonces el contador es más igual a 1. Entonces, ¿por qué? Porque nos dice que hay que tener un contador de los números perfectos que existen entre 2 y el número ingresado, incluyéndolo. Entonces, ahí, digamos. Ahí, ahí. 10. Mira, ¿qué pasa si pongo 20? 100. 1000. Existen 3 números perfectos. Entonces ya, ahí funciona perfectamente el algoritmo. Este es el algoritmo más confuso, pero ya una vez que le agarran la maña, ya ahí van a entender cómo se realiza. Ya. Y finalmente tenemos el de realizar un data frame. Ya que este más que nada nos va a servir también para repasar para el examen de ahorita, pues porque justamente les van a evaluar estas cosas. Entonces se tiene un data frame con información de productos vendidos en una tienda en línea. Sus columnas van a ser fecha, que va a ser la fecha de publicación del producto, y de producto, que es el código único del producto, que es un string, marca string, el cual es la marca del producto, descripción, también es un string, que es una descripción corta del producto, precio, que va a ser un float, precio en dólares, categoría, otro string, a la que pertenece el producto, y valoración, un float, que es el promedio de valoraciones de los clientes entre 1 y 5. Ya. Aquí está la tabla. Responde a los siguientes literales usando pandas. Del producto más costoso, muestre únicamente ID de producto, descripción y valoración. Entonces, aquí creamos la tabla para que se vea igual. Esto no nos importa que lo hagan ustedes. Entonces,
Producto más costoso muestra únicamente ID producto, descripción y valoración. Entonces, índice más costoso. ¿Cómo lo obtenemos? Entonces, hacemos la filtración de dfprod, que es el data frame de productos. dfproductos lo filtramos por precio y le aplicamos el ID max. De esa forma vamos a obtener el índice del producto más costoso. Entonces, el más costoso, ¿cuál va a ser? dfproducto.log, que nos va a permitir localizar dónde se encuentra este producto, ¿ya? Entonces, ponemos el índice más costoso, que es el índice que nos dieron. Entonces, log nos va a permitir ubicarlo. Le ponemos coma. ¿Y por qué le ponemos coma? Porque de esta forma aquí vamos a decir, ok, una vez encontrado este producto, ¿qué columnas quieres de esa fila? Entonces queremos el ID, queremos la descripción y la valoración. Y ya, producto más costoso, ahí está el ID, zapato de punta y 4.6. De ahí nos pide de los productos marca Adidas, muestra el precio promedio de la valoración más baja. Asimismo, como recuerden, es una filtración booleana, entonces tenemos que aplicar el doble filtro, por decirlo así. df, abres corchetes, df, abres corchetes, filtras por marca, eso que sea igual a la marca que nos están pidiendo, en este caso Adidas, y de ahí cerramos el corchete más externo. Y eso nos retornará el vector de verdaderos y falsos, lo cual nos servirá como máscara. Entonces, a precio promedio que le vamos a aplicar. No, perdón, esa máscara de verdaderos y falsos ya se está aplicando aquí. Entonces aquí ya nos retorna un data frame completo. Y a esto le vamos a aplicar el promedio. Vamos a aplicar df días y vemos el precio. Le aplicamos punto .min, obtenemos el promedio. De ahí la valoración mínima es lo mismo, le aplicamos punto .min. Ya. Y de esa forma obtenemos el precio promedio y la valoración mínima. Que son valores, no son columnas ni nada, o sea, son valores propiamente dichos. De ahí nos menciona de que hay que mostrar toda la información de los 5 productos más baratos y ordenarlos de mayor a menor precio. Entonces, hacemos top 5 más baratos. Ya. Entonces le aplicamos un df de los productos.sortValues. ¿Por qué parámetro? Por precio. Y hacemos que sea ascendente true para que se ordene de menor a mayor. Y head 5 para que muestre solo 5. ¿Ya? Ahí solo obtendremos el top 5. Y de ahí top 5 baratos ordenados. Va a ser top 5 baratos.sortValues, precio, y le aplicamos ascendente false. O sea, ¿por qué le aplicamos otra vez el mismo sortValues? Porque como era el top 5 baratos, entonces yo necesitaba ordenarlo de menor a mayor. ¿Ya? De esa forma yo obtendría los 5 más baratos. Y de esos 5 más baratos quiero ordenarlos ahora de mayor a menor. Quiero que el mayor de los baratos se muestre primero. Entonces es como que agarré mi data frame de datos. Así agarré los más baratos y de ahí como que ahí los invertí para que se muestren ordenaditos. Entonces, por ejemplo, si les hago display, que es para mostrar top 5 baratos, van a ver. Entonces, aquí está así. Está primero este de aquí, ya. Y ahí ven cómo se mueve todo. Ahí pasa al final. Porque este tiene precio 14, 109, 110, 115, 199. Y de ahí ya lo ordené de mayor a menor. ¿Ya? Acuérdense que este es el de abajo, este es el de arriba. Ahí nos queda. Y finalmente nos dice que para cada categoría hay que calcular el número total de productos, la valoración promedio y generar un nuevo data frame. Entonces, creamos una nueva variable, resumen cat, y aplicamos un group by. ¿Por qué? Por categoría. Le aplicamos aggregate. Ya. Lo cual, ¿qué nos va a permitir? Es hacer esto. Aggregate nos va a permitir agarrar el total de productos y usaríamos el ID de producto y le haríamos un count. De ahí la valoración promedio, agarraríamos la valoración y le pondríamos un min y le hacemos un reset index. Ya. Básicamente estamos construyendo un data frame con los datos de otro data frame. Ya.
El group by me sirve para agarrar las categorías del data frame viejo. Y el AGG me sirve como que, ok, a mi nuevo data frame le quiero agregar el total productos y la valoración promedio. ¿Sí? Total productos y valoración promedio. Y obviamente como está siendo agrupado por el data frame anterior, entonces se está agrupando por categoría, esta se mantiene. Y, ok, digo, ¿y de producto qué va a ser? Y de producto, total productos, ¿de dónde voy a obtener esa información para llenar esa tabla? Pues la voy a obtener ¿de dónde? De la columna y de productos de mi data frame original. Y le voy a aplicar ¿qué cosa? Le voy a aplicar un punto count. Dice, porque dice el número total de productos me piden. Entonces por eso le aplico el punto count. De ese tipo de ID, de ese ID mismo. ¿Ya? Y de ahí valoración promedio. Vamos a agarrar, ok, la columna de valoración de mi data frame original y le vamos a aplicar el promedio. ¿Ya? Y ahí se aplica el promedio. Y ahí está. Entonces eso sería... Eso sería todo por hoy. Si tienen dudas, igualmente no deben escribir en el grupo. Estos serían los dos exámenes. Este es de mejoramiento, claramente, pero uy. Igual no está de más repasar esos temas viejos. Igual tenemos el tema del data frame. Ya revisamos el otro examen. Igual si les consigo otro examen, les estaría pasando por el grupo. Si necesitan que lo resuelva, pues lo resuelvo. Y eso. Entonces, gracias por ver el video y que tengan buena tarde.